retirar la ley de memoria democrática. En este punto hay solicitada una intervención previa durante un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra doña Mercedes Sánchez, en representación de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes, señores y señoras concejales del Partido Popular y Ciudadanos. Intervengo en representación de PAMA, Plataforma de Acción Memorialista de Aragón. Queremos alzar la voz en defensa de las víctimas del franquismo y reclamando, una vez más, que se haga justicia. Es muy difícil hacer una intervención serena y razonada en un tema tan serio, por cuanto tenemos que debatir con quienes demuestran una carencia absoluta de esas dos cosas, tan necesarias en la acción pública en una democracia. Su propuesta no se basa en la serenidad ni en la reconciliación que invocan. Creemos, además, que ni siquiera conocen o han leído la ley que dicen que retire el Gobierno. Su propuesta se hace desde el rencor, desde el ajuste de cuentas, desde el desprecio absoluto hacia quienes sufrieron el odio asesino de la dictadura franquista durante más de 40 años. Tampoco se basa en la razón. Su moción no puede ser producto de un hecho razonado, no puede ser el resultado de un proceso de reflexión. Es producto de un juicio de valor que sale de las vísceras, no del entendimiento. ¿Pueden decirnos por qué les molesta la definición de víctimas del franquismo que se hace? ¿Por qué no quieren un censo completo de ellas? ¿Por qué les molesta que se haga un mapa completo de las fosas que, después de 44 años de democracia, siguen teniendo a cientos de miles de personas asesinadas, abandonadas por barrancos y cunetas? ¿Les parece mal que sea el Estado quien asuma su búsqueda e identificación? ¿Tienen algo que decir sobre las víctimas asesinadas en el municipio de Zaragoza, que esperan su identificación y la recuperación de su dignidad? ¿Se oponen a que haya un banco de ADN que ayude a la identificación? ¿Les supera que se reconozca la importancia de la mujer en la lucha y resistencia contra el franquismo? ¿No quieren que la memoria democrática llegue a las aulas para revertir el daño de esa historia mentirosa y fascista que impuso el franquismo? ¿Está mal que se prohíban las fundaciones que ensalzan la figura de un dictador? ¿Qué persona que se considere demócrata puede exigir que no se apliquen estas cosas que en otros países que han sufrido dictaduras sanguinarias se aplican y que así lo reclama el derecho internacional? De verdad, creo que no se la han leído siquiera y actúan al dictado de los que les manda desde Madrid. Tan solo puede molestar esta ley a quienes están muy a gusto con la impunidad de la que goza el franquismo en este país. ¿Es por eso, porque les molesta que se dé un paso hacia la verdad, la justicia y la reparación, por lo que ya han prometido derogarla si llegan a gobernar? Hablan ustedes en su moción de que esta ley busca la ruptura del pacto de reconciliación entre españoles. Digan cuándo se pactó que los crímenes del franquismo quedaran impunes. En reiteradas ocasiones, la ONU y otros organismos han recordado a este país las obligaciones internacionales asumidas por España, pero para vergüenza nuestra, por lo que vemos a ustedes, no les produce ningún rubor este país tan patriota del que ustedes hablan, que sigue sin declarar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. 44 años de democracia, pero no se ha hecho justicia. Y la justicia no hace más que poner trabas e impedimentos para investigar y juzgar desapariciones forzosas, bebés robados, mano de obra esclava, expolios y para la localización y exhumación de fosas. No podemos dejar de referirnos a esa parte de su moción en la que, una vez más, utilizan el drama vivido por la acción terrorista y por las víctimas que causó. Utilizan ustedes un antidemocrático doble rasero con las víctimas del terror asesino. Para ustedes no existen las que causó el franquismo. No hay asesinados ni asesinadas por el terror franquista que asoló durante más de 40 años este país. Tampoco, a su parecer, tienen derecho a que se les devuelva la dignidad. Ni es necesario proteger su memoria, ni hace falta investigar todos los crímenes que cometió la dictadura asesina. Un dictador no merece ningún reconocimiento, aunque se hacen. Y vimos como el anterior presidente del Partido Popular iba a alguno. Se siguen haciendo misas y homenajes a Franco. Acabo ya, señores y señoras concejales. Les rogamos que retiren su moción.
Este país no será verdaderamente democrático mientras no se abra paso la verdad, mientras no se devuelva la dignidad a quienes el franquismo se la quiso quitar, mientras no haya reparación y mientras no se haga justicia y se acabe con la impunidad del franquismo. Nosotras y nosotros seguiremos trabajando por ello. Las víctimas del franquismo y sus familiares esperamos que el Ayuntamiento de Zaragoza también lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la exposición de la moción tiene la palabra la vicealcaldesa. Sí, muchas gracias. Gracias, señora Sánchez, por su intervención. Miren, traemos esta moción porque no vamos a parar de denunciar la desprotección que supone para las víctimas del terrorismo y el utilitarismo por parte del equipo de Gobierno esta ley de memoria democrática que el Partido Socialista ha pactado con Bildu, poniendo una vez más el sillón de Moncloa de Pedro Sánchez por encima de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, de los casi 900 asesinados por ETA, de las víctimas de más de 3.500 atentados que se han olvidado en esta supuesta ley de memoria democrática. Por eso hoy, en este salón de plenos, en el salón de plenos de una ciudad que ha sido amargamente castigada por el terrorismo, vamos a pedir que se retire esa ley de memoria supuestamente democrática y que se impulse una ley de memoria, de dignidad y reparación de todas las víctimas del terrorismo, todas las víctimas sin excepción, sin esa distinción cruel y utilitarista que hace el Partido Socialista. El resumen que ese Gobierno hace en esta ley, esa introducción, cuando habla de un discurso común basado en la defensa de la paz, en el pluralismo, la cohesión, la solidaridad entre las distintas generaciones, y parece hasta creíble, hasta que uno empieza a leer en profundidad la ley, y realmente no es más que una demagogia que intenta enmascarar la desprotección, que intenta ocultar la vergonzosa clasificación de víctimas que se hace en esta ley. El Partido Socialista ha decidido escribir la memoria democrática de este país de la mano de Bildu, de un partido que tiene 26 cargos condenados por terrorismo, empezando por su líder, y su ley decide que una víctima es víctima depende de quién sea el asesino, que una víctima es víctima en función no de lo que sucedió realmente, sino en función de lo útil que ese muerto sea para Pedro Sánchez y sus aliados. Lo resume una frase magníficamente mi compañero de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Guillermo Díaz, y es que su ley pone la memoria de españoles muertos al servicio de políticos vivos. Esa es la realidad. Para nosotros, un asesino es un asesino, sea un fascista o sea un terrorista. Todos deben ser castigados, sin diferencias. Y los señores del Partido Socialista, los señores de Podemos, han elegido homenajear a algunos asesinos en función de sus conveniencias políticas. Y aunque no participen en esos homenajes, el hecho de permitirlos les hace ser igualmente responsables que quienes los organizan. Ciudadanos presentamos un proyecto de ley de memoria a las víctimas del terrorismo para penalizar esos homenajes, para prohibirlos, unos actos que realmente son un nuevo atentado para esas víctimas, que abren heridas si es que alguna vez empezaron a cicatrizar, y el Partido Socialista, Unidas Podemos, se unió a Bildu, a Esquerra Republicana, al PNV y a Compromís, votando en contra de esa tramitación. Intentaron también, además, eliminar el delito de enaltecimiento al terrorismo, argumentando que ya no existe. Y la realidad, miren, y acabo ya, su memoria no es democrática, es selectiva. Señores del Partido Socialista, han elegido ponerse de un bando, del bando de los asesinos, y Ciudadanos siempre nos tendrán enfrente con las víctimas. Gracias. Disculpe, por favor, ruego silencio en el salón de plenos. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí. Señor Calvo, tiene usted la palabra. Le ruego, por favor, que respetemos el turno de intervención. ¿Tiene usted la palabra, señor Calvo, por favor? Estoy esperando a que ese amable interlocutor me deje el uso de la Adelante. palabra. Muchas gracias, señora Mercedes Sánchez, por sus palabras, que, como ve, se las hemos escuchado en silencio y con respeto. Espero que las intervenciones de los demás también sean escuchadas con silencio y con respeto. Bien, esta moción que presentan ustedes, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, presenta dos cuestiones que creo que son bien diferentes, pero tienen un nexo en común. Yo pienso que no hay ninguna duda respecto a lo que piensa Vox, mi partido,
sobre las leyes de memoria histórica y memoria democrática. La primera de ellas, la Ley de Memoria Histórica, partía del reconocimiento, procede de la época de Rodríguez Zapatero, partía del reconocimiento de un derecho que era el de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y de los años posteriores a la recuperación de sus restos y a la reparación en la medida de lo posible del daño causado. Nunca nadie ha negado este derecho, nunca, digo. Y además ha sido ratificado en sentencias aclaratorias del Tribunal Supremo, que ha precisado que la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria, si bien esa búsqueda de la verdad y los medios necesarios para conocerla corresponde al Estado y no a la Administración de Justicia. Así decía el Tribunal Supremo. Pero en este caso, como en tantos otros, yo creo que podemos hablar de algo que escribí, sobre lo que escribí yo hace unos meses en el Heraldo de Aragón. Concretamente, me publicaron un artículo que se titulaba «La perversión de las causas nobles». Y es algo en lo que la izquierda siempre ha demostrado una indudable maestría. Y así, con la excusa de este reconocimiento, de este derecho que nadie, insisto, ha negado nunca, pues se ha elaborado un discurso revisionista, sectario, maniqueo, orwelliano, así como el consiguiente entramado clientelar, en todo similar a los que se han creado en torno al ecologismo, al feminismo, la inmigración, etc. Y digo orwelliano porque trata de imponer por ley un relato oficial vulnerando los derechos de opinión, libertad de expresión y cátedra. Es una ley, en definitiva, como pretende hacer la Ley de Memoria Democrática, que es su correlato, que cuestiona gravemente los principios de reconciliación nacional en los que se basó la transición y que están en el origen de nuestro actual Estado democrático. Vamos a votar que sí a este primer punto de la moción, pero lo vamos a votar con absoluto escepticismo, quiero que lo sepan, porque podían haber derogado la Ley de Memoria Histórica, como prometió hacer Rajoy, y no lo hizo. También en Andalucía han podido derogar la Ley de Memoria Democrática, que está vigente desde el año 2015, y no lo han hecho. También es significativo que en el año 2018 el Partido Popular, por ejemplo, votara en contra de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y que en el año 2019, cuando Vox presentó una proposición de ley para su derogación, se abstuvieran. Por lo tanto, la verdad es que es difícil creer ahora mismo en las promesas del señor Feijóo. Pero, no obstante, ya digo, con absoluto escepticismo vamos a votar que sí. El nexo común que tienen en común estas dos cuestiones es, lógicamente, el apoyo de Bildu y su pretensión de que se extienda la memoria democrática a los años de la transición, lo que es un intento de deslegitimar aquella como una continuación del franquismo para legitimar el terrorismo etarra. Uno de los aspectos más relevantes, y por lo que vamos a votar que sí al segundo punto de la moción, es porque consideramos imprescindible que el ordenamiento jurídico español incorpore la recomendación del Parlamento Europeo, que propone que los crímenes de ETA sean considerados como delitos de lesa humanidad, tal como ha señalado la señora Mercedes Sánchez, incluso con anterioridad a 2004, considerándolos, son sus palabras, imprescriptibles y no amnistiables, los crímenes de ETA, e instar a las Cortes Generales y al Senado de España, y cito textualmente, imponer a los condenados por terrorismo la obligación de colaborar en las investigaciones y esclarecimientos de los atentados terroristas de los que tengan conocimiento. Es por eso por lo que vamos a votar que sí al segundo punto de la moción, para que estos principios que ha reconocido el Parlamento Europeo sean incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a las palabras de doña Mercedes Sánchez, de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Muchas gracias por tus palabras. Yo quiero ser serena en esta intervención porque creo que hay que recuperar palabras como, por ejemplo, lo que decía estos días el historiador Julián Casanova, Premio de las Letras Aragonesas 2020, y que con rigor histórico nos decía: lo que estaba en juego en julio de 1936 era el orden social que algunos decían amenazado por la democratización, las reformas y las conquistas políticas y revolucionarias de las clases trabajadoras. Y esto es lo que motivó el golpe de Estado,
motivó un golpe de Estado cruento que, según las palabras de Mola, estaba calculada, con una calculada represión para exterminar a miles de personas, y ello provocó la guerra civil y la necesidad de eliminar al contrario. Creo que hoy en día deberíamos tener unas miras más altas, como las han tenido en otros países europeos, que han sabido afrontar y condenar el fascismo de una manera clara y diáfana. Porque nos gustaría saber qué es lo que tanto les molesta de esta ley de memoria democrática, que lo único que hace es ampliar derechos y que no ataca a nadie. Pregunto, ¿les molesta que se condene expresamente el golpe militar del 36 que acabó con la democracia e instauró la dictadura? ¿Les molesta que se prohíban las fundaciones que hacen apología del genocidio franquista, como prohíben Alemania u otros países con la propaganda nazi o la negación del Holocausto? ¿Les molesta que se reconozca como víctimas a todas las personas que sufrieron algún tipo de represión, y expresamente mujeres y personas LGTBI como Federico García Lorca? ¿Les molesta que el Valle de los Caídos deje de ser un monumento de apología a la dictadura y pase a ser un lugar en el que se expliquen los crímenes del franquismo? ¿Les molesta que se reconozca el derecho a la localización, identificación y exhumación de fosas, o el derecho a una sepultura digna a tantos familiares de represaliados que llevan décadas rogando justicia? Esto es de ayer mismo. Todavía hay víctimas que no han aparecido. ¿Les molesta que, para no repetir la historia, la memoria democrática forme parte de la enseñanza? ¿Les molesta que se cree una comisión técnica para estudiar las vulneraciones de derechos cometidas por la estructura de la dictadura? ¿Les molesta que la ley de amnistía de 1977 no pueda impedir que se investiguen los crímenes de guerra de lesa humanidad, el genocidio o la tortura cometidos en la dictadura? Claramente se niegan a recordar un pasado para aprender de él. Decenas de miles de muertos en fosas, 40 años de dictadura. Se niegan a gestionar el pasado desde la democracia. Pero este pasado, por mucho que se empeñen, va a salir a la luz. Debiera haber verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Somos el segundo país del mundo con más muertos, en torno a 100.000 personas, 10.000 en Aragón, y no puede haber un negacionismo de lo que ocurrió. Mañana, sin ir más lejos, vamos a ir al homenaje de la primera mujer alcaldesa de este país, María Domínguez, que fue asesinada también por el calculado golpe militar y las hordas fascistas. ¿Y qué tiene que ver ETA en todo esto? Porque, claro, ETA desapareció hace 11 años y sus víctimas están reconocidas por todas y todos. ¿Delitos de lesa humanidad? Por supuesto, ¿qué problema hay? Pero lo que ustedes buscan es enfrentar víctimas, y esto es de una categoría ética y moral, y de una bajeza moral ínfima y vergonzante. No lo decimos nosotras, lo dicen las víctimas de ETA, como Consuelo Ordóñez, que rechaza derogar la ley de memoria y dice textualmente: las víctimas del franquismo están peor que nosotras. O María Jáuregui, que también hace apelaciones en este sentido. Por tanto, desde la serenidad y la no confrontación, decimos que esta ley de memoria democrática es imprescindible. Por eso votaremos que no. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común. Gracias, vicealcaldesa. Yo no sé si lo he soñado, pero en este ayuntamiento ustedes votaron una moción que presentamos que decía lo siguiente: el Ayuntamiento de Zaragoza condena el golpe de Estado de 1936 y el régimen franquista como régimen que practicó genocidio contra su pueblo al pretender eliminar a todo aquel que no compartiera sus ideas, y reconoce el importante legado de las víctimas del franquismo en la consecución del actual régimen constitucional. Por ello, reprobará a todos los cargos públicos que hagan apología del franquismo. Me gustaría que me desmintieran si esto, o si se arrepienten de haberlo votado. Porque sí que es verdad, yo creía que esto era un paso en el Partido Popular de Zaragoza o de Aragón, porque el Partido Popular hace 20 años no condenó el franquismo. El Partido Popular sigue sin haber condenado el régimen de Franco. Y si aquí condenaron el genocidio, habrá que interpretar qué comparación hacemos entre la figura jurídica del terrorismo y la del genocidio. Y yo creo que el genocidio abarca la figura del terrorismo. Es más, ya está claro que eso es un delito de lesa humanidad, mientras que en el ámbito del terrorismo se está discutiendo si sí o si no. Pero
A mí me choca además que Ciudadanos, qué liberalismo, ¿no? ¿Dónde han dejado ustedes esas visiones liberales que tenían cuando empezaron? A mí, desde luego, señora Sara Fernández, a usted tenga que defender esto, vaya papelón. Pero es verdad que ya se retrató usted con el grupo de trabajo sobre nominación de calles poniéndose de perfil. Si hablamos de que genocidio es equiparable o más o abarca a la figura de terrorismo, ¿cómo pueden decir ustedes que hay que proteger su memoria y dignidad y que no hay que mancillar? Dice, no hay que mancillar la memoria, cuando ustedes lo han venido haciendo, el señor Rajoy riéndose de que no había aportado un euro a la anterior ley de memoria democrática, o impresentables e indecentes, no me acuerdo si un diputado o diputada echándole en cara a un militante socialista que quería hacer negocio con las subvenciones de desenterrar a sus muertos. Barbaridades que se les tenían que caer la cara de vergüenza. Pero ustedes siguen igual. El miedo impuesto por terroristas y los 40 años del régimen de Franco, eso no fue miedo, ¿no? Eso no fue un terror con la Brigada Político-Social, que ahora recientemente nuevos estudios con sobre Villarejo revelan que ha sido quien ha controlado todo el aparato policial en este país en los últimos 40 años. Vaya cuajo. Vaya cuajo, el miedo impuesto por los terroristas, sí, por el terrorismo de Franco. Que las víctimas del terrorismo, dicen en su moción, no dispusiesen de sentencia condenatoria del autor a efectos de indemnización. Claro, por eso asesinaron en las tapias de los cementerios a gente, o en las cunetas, que luego, 1 año o 2 años después, les tenían que hacer un consejo de guerra para dar un marchamo de legalidad que permitiera expropiarle las tierras o expropiarle los bienes y apropiárselos. De eso no hablan ustedes. Hablan ustedes de que hay que impedir la impunidad de los crímenes terroristas, la impunidad de los crímenes del régimen de Franco. En esta ley critican las asociaciones memorialistas, y gracias, Mercedes, por tu intervención, critican precisamente que no haya sido derogada la ley de amnistía, que no requería ninguna derogación, porque lo que requería eran unos jueces demócratas y constitucionalistas que dijeran que la ley de amnistía era una ley de punto final que ponía en cuestión el sistema internacional de derechos humanos, porque estamos ante delitos de lesa humanidad. Como no he acabado, pediré un segundo turno. ¿Tiene la palabra la vicealcaldesa? Sí, miren, no escuchan. Les da igual lo que les digamos, no escuchan. Hacen lo mismo aquí en este salón de plenos que están haciendo en el Congreso, que hacen en el Senado, por eso les da exactamente igual el debate. No escuchan a nadie. He expuesto la moción. ¿Me han escuchado hablar algo de quejarme de que se proteja a las víctimas del franquismo? Claro que hay que protegerlas, claro que hay que protegerlas, a capa y espada, pero igual que a las víctimas del terrorismo también. Y el problema es que esa ley de memoria democrática se olvida de las víctimas que le interesa al Partido Socialista, porque tiene un acuerdo para mantenerse en la Moncloa con Bildu. Ese es el gran problema. Claro que tenemos que obviamente, defender esas víctimas, pero ustedes hacen lo que les interesa, porque al final los muertos son muertos para todos. Y un padre que ha perdido un hijo es un padre que ha perdido un hijo. Lo haya hecho, y lo vuelvo a decir, a manos de un fascista o de un terrorista. Pero a ustedes les conviene diferenciar. Ese es el problema, de eso es de lo que nos estamos quejando. Usted me viene a hablar ahora, señor Santisteve, de la memoria democrática, mezclando, que no tiene nada que ver lo que le estoy diciendo. Que lo que pasa es que están dejando a los miembros de una banda terrorista redactar la memoria democrática de este país. Eso es lo que están dejando hacer. Y eso es lo que nosotros estamos aquí denunciando. Eso es lo que nosotros estamos aquí denunciando. Que no se puede mancillar la memoria de nadie, de ninguno de los muertos, de un lado o del otro. Ese es el gran problema que tienen. Que resulta que a ustedes se les llena la boca hablando de Franco, que no estamos hablando de eso. Que no estamos hablando de eso, que no estamos hablando de despenalizar eso. Que estamos diciendo que no se olviden de las víctimas del terrorismo. Que siguen siendo víctimas, por mucho que ahora al Partido Socialista le interese que esté ahí Bildu. Que por eso, se lo vuelvo a decir, por eso se han negado que se tramite una ley para prohibir los homenajes a los etarras. Un segundo. Yo creo que tienen que escuchar con el mismo respeto con el que les escuchan a ustedes, con el mismo respeto, porque ustedes han estado hablando sin que nadie hablara por detrás. Muchas gracias.
Si es que, señor alcalde, lo que pasa es que les alteran las verdades porque es la realidad, porque no les gusta que les digan las verdades del barquero, porque hay una utilización clara de las víctimas en esta ley. Porque, lo vuelvo a decir, hay una desprotección de las víctimas del terrorismo y seguiremos evidenciándolo. Y no tiene nada que ver con el franquismo. Por supuesto que estamos ahí en esos homenajes. Es que claro que sigo manteniendo mi voto a favor de esa moción, señor Santisteve. Claro que sí. Si no es Ciudadanos quien ha cambiado de opinión, es el Partido Socialista el que ha cambiado de opinión. Esa es la gran diferencia y es por eso que estamos pidiendo que se retire esa ley de memoria democrática. Porque es una ley de memoria selectiva, exclusivamente. Como hemos pedido segundo turno, no me extendré más en este. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a Mercedes por su intervención, a la que hemos escuchado atentamente. Miren, para nosotros, para el Grupo Municipal Popular, voy a intentar hablar con el respeto, espero que se nos escuche con el mismo respeto en el que yo he escuchado todas las intervenciones. Creemos que esta ley debería llamarse Ley de Memoria Selectiva. Y es por eso, nosotros no estamos diciendo que no se reconozcan a las víctimas del franquismo. Señor Santisteve, estamos de acuerdo, votamos a favor de esa moción por unanimidad en esta sala de plenos. Pero si leen la ley, yo ayer tuve la ocasión de perder un rato y leer la exposición de motivos de esa ley, no hay ni una sola mención, ni una, y entiendo que ustedes entiendan también nuestra posición, cuando desde luego como Partido Popular tenemos entre nuestras filas, lo que nos sorprende es que el Partido Socialista no lo vea, a muchísimas víctimas del terrorismo. Miren, la ley, mal llamada Ley de Memoria Democrática, porque digo que debería ser Ley de Memoria Selectiva, porque es selectiva, solo seleccionan las víctimas que ellos quieren, no todas las víctimas que ha habido en este país, también sí víctimas de ETA y del terrorismo, sí. ¿Y por qué es ley de memoria selectiva? Porque esta ley, que fue aprobada por el Partido Socialista, por Podemos, qué casualidad, que solo admitió una enmienda de EH Bildu, que entenderán que para nosotros es sangrante, precisamente para excluir lo que han sido las víctimas del terrorismo en este país. Eso es desconocer la historia. Sí, señora Cegüelo, repáselo. Yo ayer lo repasé por la tarde. Han introducido cambios ya a la mal lograda, señor Calvo, sí, ley de memoria histórica, que únicamente atienden a los requerimientos de todos aquellos que han estado en contra del Estado de Derecho y que repudian una y otra vez a la Constitución española. Se busca con esta ley, a nuestro juicio del Partido Popular, redefinir el concepto de víctima ciñéndolo a un ámbito temporal y subjetivo. Hablan de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Muy bien, pero se olvidan de los centenares de asesinados por la banda terrorista ETA, que también están desaparecidos en este país. Porque todo el entorno político y social de la banda terrorista ETA, que todavía los tenemos hoy aquí, se niegan hoy, en el año 2022, a colaborar con la justicia para esclarecer crímenes, asesinatos de los cuales se sienten orgullosos y no han pedido todavía que nosotros conozcamos perdón alguno a esta sociedad. El Gobierno de la Nación hoy, que para nosotros duele, para este partido y por extensión todos los partidos de la izquierda, apoyan reescribir la historia cuando amplían la posibilidad y denominan como vulneraciones de los derechos humanos en la época democrática de 1978 a finales de 1983. Parece ser que pretenden algunos, lo que pretenden es no investigar parte de lo sucedido con los GAL, entonces, y lo denominan como vulneración de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y por la democrática, por los derechos y libertades que nos dimos todos nosotros en este país. Evidentemente, y lo decía un compañero del Partido Socialista, hay muchos asesinados por ETA entre nuestras filas, también entre las filas del Partido Socialista. Sin ir más lejos, en el año 2010, se nos olvida con esta ley de memoria democrática. Concejal de Mondragón, recuerdan, ¿verdad? Isaías Carrasco, del Partido Socialista. ¿O ustedes no consideran víctimas del terrorismo a Germán González López, a Enrique Casas, a Fernando Mújica, a Francisco Tomás y Valiente, a Fernando Bueso, a Juan María Jáuregui, a Froilán Elespé, a Juan Priede, a Joseba Pagazanturdúa, perdón? Se lo digo porque eran todos del Partido Socialista. Pero esta ley que ustedes han aprobado,
lo conocerán seguro, no lo dudo, obvia a todas estas víctimas de nuestro país, víctimas también del Partido Socialista. No me vale, señora Cigüelo, con decir que hay otra ley, no me vale, hablando de una ley de memoria democrática a este país, que nos olvidemos en este país de los asesinados y de todas las víctimas del terrorismo. Por tanto, tengamos esa amplitud que usted, señora Abella, ahora mismo nos pedía a todos, amplitud. No hagamos una ley sectaria, porque entonces estamos rompiendo los consensos de la transición en este país y, por tanto, entenderán que para el Partido Popular esta ley nos duela en nuestros principios y nos duela como parte de un partido político que ha sido parte de la transición española. También le debería doler igual que a nosotros al Partido Socialista. Perdón. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí. Buenos días, alcalde. Mercedes, gracias. Gracias por tu intervención, tremenda. Antes de empezar, querría citar una frase de Diego Garrocho, que es un profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid, que dice que lo que nos hace demócratas es la actitud que tenemos frente a las ideas que no defendemos. Que cada uno la interprete. Señora Fernández, jamás, de verdad, créame, y lamento decirlo, jamás pensé que escucharía de su boca las palabras que he escuchado. ¿Qué cara se ha puesto la supervivencia política, señora Fernández? Ya lo lamento. ¿Qué cara? Que tenga usted que hacer esta intervención para sacar la papeleta del fuego al Partido Popular. Porque, mire, señora Sánchez, ¿sabe por qué no quieren que sean iguales? Pues se lo voy a explicar. Para el PSOE todas las víctimas son iguales. Todas las víctimas de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de situación son iguales. Sí, nosotros sentimos compasión de cualquier persona que sufre y creemos que merece reconocimiento, reparación, recuerdo, justicia, todas, incluso la señora que ha fallecido hace poco de un disparo en la cabeza por parte de su marido en Albuñol, de la que dijo un concejal de un partido que no voy a nombrar para que no me pidan alusiones, que Trini también tiene culpa. Esa también. Todas. Esa violencia de género que no se denuncia. La violencia terrorista de ETA que nos produce dolor, repulsión, asco, absolutamente. Pero también la represión franquista, esos 40.000 fusilados después de la guerra. ¿Sabe por qué? Porque, mire, unos eran ferroviarios, otros eran mineros que demandaban mayores medidas de seguridad, muchísimos maestros fueron los colectivos más castigados. Fíjese usted, el delito, claro, el delito de un maestro, ¿cuál es? Intentar educar a la población, porque la población educada no se deja subyugar. Bueno, pero miren, yo quiero ahora denunciar sobre todo por qué el Partido Popular está utilizando este argumento, esta polémica, en este momento. Y le voy a pedir al señor alcalde, que ya sé que no es cosa suya, que es de su partido, que deje de utilizar el terrorismo como herramienta de confrontación electoral. No intenten arrogarse la representación de las víctimas del terrorismo, que bastante sufrimiento han padecido ya las víctimas, los supervivientes y los familiares, para que vengan aquí a tener que verse ahora usados como un arma arrojadiza contra un gobierno de España que recuerdo que ganó en las urnas legítimamente las elecciones, que esto es una cosa que ustedes no quieren aceptar. No han aceptado nunca. No vale todo para desgastar al gobierno, señores del Partido Popular y ahora señores de Ciudadanos. Su estrategia política de querer convertirse en los únicos defensores de las víctimas es zafia, evidente, muy poco respetuosa con ellas y además muy poco leal con la arquitectura institucional del Estado y los consensos necesarios en una cuestión tan grave y dolorosa como es el terrorismo. Hablan ustedes de Bildu, pero ¿cómo pueden hablar ustedes de Bildu con esa cara dura y hablar de coherencia? Que hablaba usted antes de coherencia, señor Azcón. Hablaba usted de honestidad y coherencia. Mire, Javier Maroto, 2011. Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio. Aquí lo tiene usted. 2013. No me tiemblan las piernas, Javier Maroto, para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese más foros, ojalá cundiese el ejemplo. Se lo dijo el concejal de Bildu, Anchón Belacortu, en un debate presupuestario en el 2013. Señor Aznar, Movimiento de Liberación Vasco. Señor Aznar, en 1998, marzo, si los únicos que han sido inflexibles, inmovilistas y irracionales tomasen la decisión de dejar de serlo, de dejar la violencia, yo sabría ser generoso. Oiga, ¿qué pasa? Que cuando les sirve para gobernar y para sacar presupuesto, Juan Cruz Ali, Miguel Sanz, 1998, también negociaron con Herri Batasuna. Herri Batasuna, cuando todavía se pegaban tiros con las pistolas y se ponían bombas y se mataba a la gente. Y estos dos presidentes, uno de UPN y otro del Partido Popular, negociaron con ellos. Y ahora vienen ustedes aquí a demonizar a los demás. Miren,
la moción parte de una premisa que es absolutamente incierta y manipuladora. Hacen ustedes un juicio de valor de lo que quiere decir la ley, que busca la confrontación y la ruptura del pacto. Pues eso lo dicen ustedes. ¿Qué argumentos de verdad tienen que lo sostengan? Afirman que no cuentan con la apoyo de pruebas parlamentarias. Pues bueno, no se preocupen, que el Congreso no salga adelante. Si esto es así, no se preocupen, la votarán solamente Bildu y el PSOE y la ley dormirá el sueño de los justos. Claro, el apoyo del PP y de Vox ya sé que no lo va a tener. Eso no nos va a sorprender a la vista de la actitud frentista que están manifestando. Es que ustedes no aceptan la realidad de que el Gobierno de España seguirá en el segundo turno. Muchas gracias. Entiendo que tiene la palabra el portavoz de Vox. Muchas gracias. Noticia de hoy ha ocurrido en Cuenca. El PSOE se abstiene en la denominación de una calle, en dar el nombre de una calle a Miguel Ángel Blanco esta misma mañana en Cuenca. Bueno, es altamente significativo. Mire, a mí el que ustedes estén tratando de cambiar la historia y contarnos otra historia distinta de la que conocemos, los que nos hemos preocupado por conocer la historia toda, completa, los crímenes de un lado y los de otro, los abusos de un lado y de otro, los actos de heroísmo de un lado y de otro, lo que pasó en definitiva en el año 36, yo ya lo tengo por descontado. Ya sé que ustedes tratan de imponernos un relato oficial falso, sí, no se ría. Seguramente sé más historia que usted, señor mío. Bien. Pero lo que ya me deja absolutamente perplejo es que estén tratando de tergiversar lo que fue incluso la transición española. Y acabo de oír al señor Santisteve cuando se refería a la ley de amnistía como una ley de punto final. Usted lo ha dicho. Creo que no sé si se lo ha atribuido a sí mismo o ha dicho que alguien dijo que la ley de amnistía era una ley de punto final. Yo no sé si comparte o no esa opinión. Para mí, tanto la ley de amnistía como nuestra Constitución son las dos leyes de reconciliación nacional en las que se asienta nuestra transición y nuestra democracia. La democracia actual, que mal que bien disfrutamos con todos sus defectos. Yo no sé, pero yo les recomiendo a toda la bancada de la izquierda que vuelvan a leer o a escuchar el discurso de Marcelino Camacho con motivo de la aprobación de la ley de amnistía. Desde luego, yo creo que si se lo leen o si lo escuchan, aprenderán valores democráticos que yo creo que les faltan. Mire, respecto a la ley de memoria democrática, quiero señalar dos aspectos que considero bastante significativos. Primero, que ha recibido el respaldo de Bildu, lo cual ya dice mucho y no bueno de esa ley, teniendo en cuenta cuáles son los valores democráticos que defiende Bildu. Solo eso. Y otro aspecto que les debería hacer reflexionar, sobre todo a la bancada socialista, es que ha recibido el rechazo de un gran número de varones socialistas de la época de la transición, cuya talla intelectual y moral yo creo que está muy por encima de la actual generación de socialistas actuales. Al propio Felipe González dijo que no les sonaba bien este proyecto de ley. Bien, vuelvo al segundo punto de la moción. La Asociación Dignidad y Justicia ha hecho saber al Parlamento Europeo que lo que ETA ha hecho va más allá del delito terrorista, ha cometido auténticos crímenes contra la humanidad, generando un contexto persecutorio y un clima de miedo a base de asesinatos, extorsiones y amenazas, forzando a ciertas personas y colectivos a abandonar el País Vasco para evitar ser eliminados, con los que consiguió expulsar a entre 60 y 200.000 seres humanos del País Vasco y de Navarra, acción que califican de auténtica limpieza étnica, amén de haber alterado tanto la base electoral como las elecciones desde entonces. Y yo lo que sí que quiero significar es que, cuando hablábamos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, es que el actual fiscal general del Estado precisamente ha invocado la prescripción de los crímenes del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y esto ha sido estos días pasados. Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la portavoz de Podemos. Gracias. Yo quiero hablar también desde la serenidad, porque creo que deberíamos de afrontarlo con altura de miras y también la señora Navarro ha recogido estas palabras. Cuando nos referimos a la ley de amnistía del 77 y ese consenso se cerró en la transición sobre un pacto de silencio y un pacto de olvido y un pacto por el cual se impidió que se investigaran los crímenes de guerra de lesa humanidad. Y quiero referirme otra vez a las palabras de Julián Casanova, que con rigor histórico dice: decenas de miles de muertos en fosas,
40 años con Franco y su dictadura de vencedores y vencidos, víctimas y verdugos. Pero cada vez que se trata de gestionar desde la democracia este pasado sucio, el Partido Popular encuentra su excusa desde Fraga y Aznar a Feijóo para volver al ansiado olvido. Porque, claro, yo digo, ahora traen aquí a colación la manipulación ideológica uniendo con las víctimas de ETA. ¿Y qué quieren? Que yo también me ponga a decir, vamos a hacer una ley de totum revolutum y ahora también en esa ley que se reconozcan a las víctimas de violencia de género o de violencia machista. Vamos a ver, estamos hablando de verdad, justicia y reparación con una ley de memoria democrática que salde con las víctimas que todavía siguen apareciendo y que sus familiares no han encontrado de un desgraciado golpe militar, un cruento golpe militar que trajo la desgracia a muchas familias. Y claro, unirlo con ETA, por favor, no digan, he oído alguna palabra que aquí alguien ha dicho, que quieren que no se olviden las víctimas de ETA. Pues por supuesto que no, pero si tenemos la ciudad llena de placas, de reconocimiento, que yo he asistido a todas y cada una de ellas. ¿Cómo dicen que no hay reconocimiento? Claro que lo hay, claro que lo hay. Pero yo lo que quiero poner en valor son esta utilización que hacen ustedes, en la cual son ustedes los que sí hacen manipulación ideológica y tratan de confrontar víctimas, cosa que desde esta bancada no hacemos. Y yo sí que quiero traer otra vez a colación las palabras de Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular, asesinado por ETA, que dice que no quiere que se derogue la ley de memoria democrática y que dice las víctimas del franquismo están mucho peor que nosotras. Y también quiero traer a colación las palabras de María Jáuregui, cuyo marido también fue asesinado por ETA, y dice: la apelación injustificada a ETA en el debate político es una falta de respeto hacia sus propias víctimas, pero su utilización para negar derechos a otras víctimas de violaciones de derechos humanos raya lo inmoral, porque no sabemos qué objetivo persiguen. Si incluir en el debate lo de las víctimas del terrorismo de ETA, ¿para qué? ¿Para blanquear el franquismo una vez más y no reconocer que hubo un cruento golpe de Estado que acabó con el sistema democrático de entonces? Creemos que aquí son ustedes los que están haciendo utilización y desde la serenidad y el respeto deberíamos de afrontar esta ley de memoria democrática que precisamente va a distinguir a sus... Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Alzán Común. Gracias, alcalde. Es evidente, ¿no?, que esta moción tal vez yo no me tendría que calentar, porque al fin y al cabo no va conmigo. No va conmigo. Esta moción va de que vamos a volver a utilizar otra vez el terrorismo de ETA. No vaya a ser que los votantes de Vox se vayan hacia Vox, pero ahora que estamos intentando recuperarlos, vamos a ganárnoslos una vez más, intentando demostrar que somos tan insensibles y tan retrógrados como los propios dirigentes de Vox en esta materia. Y yo tendría que decir, bueno, esto no va conmigo. Pero claro, en tanto en cuanto se mete por el medio la ley de memoria democrática, ya me están diciendo, aquí hay muertos de primera, aquí hay muertos de segunda. Y cuando en este país se hayan restañado las heridas, y son más las heridas de 100.000 muertos que no han tenido una sepultura digna, mientras esas heridas no se restañen, no me pueden hablar de unos muertos por terrorismo que tienen su propia ley, que tienen su memoria, tienen su reparación y tienen sus indemnizaciones. Es que mientras eso no se arregle, va a seguir supurando la memoria de este país en torno a cómo se está mancillando la dignidad de esas víctimas con mociones de este tipo. Porque la ley de memoria democrática no toca a las víctimas del terrorismo de ETA, no tiene esa función, porque hay otra ley específica que atiende a eso. Y nosotros hemos tenido que aguantar mucho. Yo he tenido que aguantar, es decir, no solo están mancillando la memoria de las víctimas o de los muertos por el régimen franquista, sino también yo he sentido mancillada mi honorabilidad como cargo público. Cuando la señora Rudy le dio por sacarme que yo era amigo de terroristas, o cuando el señor alcalde me dio por decir que yo era amigo de los del Grapo, o cuando ustedes se han atrevido a decir burradas y barbaridades que luego no se han atrevido a sostener.
Porque cuando yo fui a anunciarle a la señora Rudy la interposición de una querella, un acto de conciliación previo a una querella, dijo, uy, 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 voy a mandar una carta, aquí no ha pasado nada. Y cuando pasó con el señor Pablo Casado, ocurrió otro tanto. Recuérdelo, señor alcalde, que ahí yo ya hice un borrón y cuenta nueva. Vamos a ver si los gestos de altura política los sabemos mantener en la memoria de cada cual. No puede ser utilizar a los muertos y a las víctimas para hacer campaña política. Esto no puede ser, lo tenemos que desterrar. Y yo he ido a actos de víctimas del terrorismo de ETA y me he tenido que oír discursos en los que parecía que estaban siendo animados a reproducir las posiciones del Partido Popular o las posiciones más retrógradas del Partido Popular. Y luego el Partido Popular sistemáticamente ha utilizado a esas víctimas. Y eso no es de recibo. Hay que separar las víctimas, el dolor que han sufrido, para que pueda haber una reparación, una recuperación de la memoria y un reposo sosegado sobre lo habido y sobre lo que hay que denunciar, que todos los muertos por violencia deben tener una justa reparación y una justa crítica por parte de los responsables públicos. Muchas gracias. Tiene la palabra la vicealcaldesa. Pues efectivamente todos, absolutamente todos, tienen que tener esa reparación y ustedes no la están haciendo. A mí me da igual, señor Gómez Gámez, que me venga a decir todas las víctimas son iguales para el Partido Socialista, todas merecen, han dicho, compasión y reconocimiento. Pero es que no se dan cuenta que mientras ustedes sigan permitiendo los homenajes a los asesinos, no están tratando igual a esas víctimas. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Ustedes se imaginan que nosotros ahora avaláramos homenajes a los franquistas? ¿Imaginan ustedes que nosotros hiciéramos eso? Pues es lo que están haciendo ustedes. Están permitiendo los homenajes a los asesinos y con eso tienen la misma responsabilidad que los organizan. Por tanto, no están tratando igual a todas las víctimas, no las están tratando igual. Y eso les duele. Y no me venga, alucino que me venga usted a decir que no entiende mi discurso. Oiga, yo sigo siendo la portavoz de Ciudadanos y es el mismo partido que nos han escupido en Alsasua, que después de irnos echaron lejía a las calles. O sea, que ya íbamos con este discurso desde que existe mi partido. O sea, que ahora no venga a sorprenderse de esto, porque seguimos defendiendo lo mismo. Ese es el problema, ese es su problema, que nosotros seguimos defendiendo lo mismo y ustedes no. Ese es su problema, que además les cuesta reconocerlo, porque antes hablábamos del Grupo de Memoria Democrática y se han quedado ustedes cortos. Porque ustedes, por ejemplo, en los lugares de memoria ni siquiera han sabido reconocer todo, por ejemplo, todo el cementerio, que es lo que nosotros pedíamos. Y al final el Gobierno de Aragón pues se ha quedado solo con la tapia. O sea, que a ustedes de repente, cuando llegamos Ciudadanos y de repente, o este equipo de Gobierno, porque aquí representábamos obviamente tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, les hemos ofrecido mayores reconocimientos que los que ha hecho el Gobierno de Aragón en la Ley de Memoria Democrática, pues se han quedado descolocados. ¿Por qué? Porque nosotros sí que sabemos entender que las víctimas son iguales y que hay que tratarlas a todas por igual. Ese es su problema. Ese es exactamente su problema. Y que, señor Gómez Gámez, que usted diga que toda su defensa sea que el Partido Socialista está haciendo lo mismo que hacía el PP, es un argumento que jamás esperé que usted esgrimiera en ningún momento. Señora Abella, dice que nadie está negando los derechos a otras víctimas. Claro que lo están haciendo ustedes. Son ustedes los que segregan y son ustedes los que se olvidan de los terroristas y de las víctimas del terrorismo. Por tanto, tengan ustedes la valentía de mirar a la cara a esas víctimas y decirles que en función de quién les ha asesinado, tienen unos derechos o tienen otros. Esa es la cruda realidad, por mucho que les duela. Y con esto acabo, señor Santisteve, es que son ustedes los que trajeron a una terrorista del Grapo aquí, a Luis Buñuel, a intervenir en un espacio público. O sea, que no digan ustedes ahora lo que no es. No vayan ustedes con remilgos. Ustedes eran muy orgullosos de invitar a quienes querían ustedes invitar a intervenir en espacios municipales de este ayuntamiento, independientemente de lo que pensaran esas víctimas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Muchísimas gracias. Miren, jugar con el sufrimiento y los sentimientos de las personas no está bien por parte de ningún partido político. ¿Qué pasa? Que cuando la izquierda juega con el sentimiento y el sufrimiento de muchas personas está bien
nadie más lo puede hacer más que ustedes. Estamos siempre en la misma historia. Con esta moción lo único que pedimos, el Gobierno, que creo que es de justicia, es que no sea una ley de memoria selectiva, que víctimas del terrorismo en este país las ha habido, lo he dicho antes, hasta el año 2010. No nos podemos quedar desde el 36 al 75. Es que hay mucho más allá. Es que la ley de memoria democrática tiene que contemplar a todas las víctimas. Miren, yo les voy a decir una frase para que los señores del Partido Socialista recuerden quién la dijo, con la que no puedo estar más de acuerdo. Y decían: los demócratas hemos vencido al terror. Nos queda evitar que los derrotados impongan su falso relato. Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo, lo sé. 25 años después del fallecimiento de nuestro concejal en Ermua, que fue un antes y un después, el Partido Socialista ha pactado con Bildu la ley de memoria democrática. Esa es la realidad. Por tanto, quien ha roto los puentes del consenso de 40 años de democracia han sido ustedes. Entenderán que a nosotros nos duela. Miren, nos duele especialmente, a mí se me hierve la sangre con esto, porque yo tengo la suerte de tener la familia en Navarra y tener la suerte de haber vivido, y me han contado que en los años 80, en mi familia, no se podía trabajar en Navarra en libertad, porque no se pagaba el impuesto revolucionario. Y yo he tenido miembros de mi familia en las listas de la banda terrorista ETA y, por tanto, este debate me duele especialmente. Así que los únicos que han cambiado ha sido el Partido Socialista. Nos ha costado mucho derrotar a ETA, nos ha costado mucho estos 40 años, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes y creo que ustedes tampoco están cómodos con que la única enmienda que se haya aceptado para pactar esta ley haya sido la de EH Bildu. Eso, desde luego, es un atentado contra la democracia y contra muchos que han sufrido en este país por vivir en libertad, trabajar en libertad y respetar a todas las víctimas que durante estos años ha hecho la banda terrorista ETA. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Mire, lo que ocurre, que se lo estaba diciendo antes cuando se me acaba el tiempo, es que ustedes lo que no soportan es que gobierne un gobierno progresista. Ustedes y la extrema derecha están convencidos de que están llamados por Dios a gobernar este país porque son los únicos que lo saben hacer. Y no soportan que este gobierno esté dando soluciones a la peor pandemia mundial que hemos vivido en siglos, que esté dando soluciones a una guerra en Ucrania que ha disparado la inflación en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo. Y que además hoy, precisamente, hemos bajado de los 3 millones de parados a niveles de 2008 y que los gobiernos progresistas de España y de Aragón, que en Aragón tenemos la mejor tasa de empleo de España, no soportan que lo estemos haciendo bien. Sigan interrumpiendo. No lo soportan. Y como no lo soportan, van a Europa a difundir infundios porque piensan que cuanto peor, mejor. Y no se dan cuenta de que el daño se lo hacen a su país, del que tanto hablan, y a nuestros ciudadanos, a los que tanto pretenden defender. No todo vale para alcanzar el poder. Miren, en el punto segundo hablan de la ley de memoria democrática. A ustedes lo que pasa es que consideran que la tendrían que haber hecho ustedes, claro, para hacerla a su medida. ¿No les gusta esta? Bueno, pues no la voten. No la voten, pero no hurten la autonomía del Congreso y del Senado, que es su competencia. Preocúpense ustedes de los asuntos de Aragón, de Zaragoza. Déjenlos, que ya las Cortes decidirán lo que tengan que decidir. ¿Saben qué pasa? Ustedes están obsesionados con que no gobiernen los gobiernos progresistas. Llevan desde la transición sin querer reconocer las victorias de la socialdemocracia, que la representa el PSOE. Se llegaron a utilizar los gravísimos atentados del 11 de marzo de 2004 para intentar alcanzar una mayoría absoluta. El resultado fue exactamente el contrario. La ciudadanía no les perdonó entonces, ni lo hará ahora, que intentaran instrumentalizar el dolor de las víctimas para fines electorales. Los sectores más radicales de la derecha española llegaron a hablar de unas delirantes cloacas del Estado que dirigía ese señor que usted ha nombrado ahora, el señor Rubalcaba, que habían instigado un acto tan cruel para perjudicar al PP, cuando lo que realmente ocurrió fue que los votantes les castigaron por la vergonzosa interpretación y ocultación de la verdad que el PP llevó a cabo por puro interés partidista. Miren, yo no digo que a nosotros nos guste ni más ni menos pactar con Bildu, que pactar con Esquerra, que pactar con Vox, que pactar con el Partido Popular. Lo que digo es que dejen de ustedes de hacerse los dignos. A eso me refería, no el y tú más, sino, oiga, si nosotros no cuestionábamos en 2013 los pactos del señor Maroto con Bildu,
Si son ustedes los que los están cuestionando ahora, pero no se acuerdan de que los hicieron primero, simplemente es eso. Les traigo memoria democrática, memoria histórica, aquí también se la traigo, por si se les ha olvidado la hemeroteca, señor Azcón, es terrible. Usted ha dicho antes unas frases que perfectamente se podía haber visto reflejado en un espejo, que a los ciudadanos no nos vamos a engañar ustedes en este tema, que ustedes hacemos el ridículo, que decimos una cosa y hacemos otra. Yo lo estaba oyendo y decía, pero si es exactamente lo que vienen haciendo ellos en los últimos años. ¿Por qué no se vuelven ustedes al redil democrático? Intentan ganar las elecciones, que me parece muy bien y es muy digno, con un buen programa, que luego ejecuten, no hagan como han hecho aquí, que prometen una cosa y luego no la cumplen. Y ya está, y que los ciudadanos se elijan, acierten o se equivocan. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Bueno, creo que ha quedado claro las posiciones de todos los grupos políticos. Ha quedado claro que el Partido Socialista va a votar en contra de esta moción, ¿no? Creo que está a favor el Partido Socialista también del Ayuntamiento de Zaragoza, a favor de pactar la Ley de Memoria Democrática con Bildu, de esa enmienda de Bildu, de reescribir la historia y de hacer víctimas de un sitio y de otro sitio. Para nosotros, para este Gobierno, las víctimas tienen que ser víctimas todas iguales, tenemos que reconocer el sufrimiento de todos y, señores del Partido Socialista, no deben de politizar con estos temas porque se les ve demasiado el plumero. Pasamos a la votación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a votar. Votos a favor de la moción, 16, en contra, 14, 29. Moción presentada.